Un saludo para todos los hermanos y hermanas que nos están viendo en estos estudios que estamos trayendo para que la iglesia del Señor sea edificada. Nuestro hermano Daniel y yo estamos, ¿verdad?, aquí una vez más esta tarde para traer un estudio muy edificante. Vamos a traer hoy Daniel 7, amén, un estudio de Daniel 7, amén, hablando sobre las 4 bestias que a Daniel se le mostró en visión nocturna. Y vamos a estar hablando de este estudio para que la iglesia del Señor se edifique. Y un saludo muy especial para todos los hermanos y hermanas que se han suscrito. Los que no se han suscrito, los animamos a que se suscriban al canal para que sigan viendo los contenidos que estamos subiendo. Amén. Los lunes estamos subiendo contenidos doctrinales, estudios doctrinales. Amén. Los viernes siempre estamos trayendo lo que se llama escatología. Esos son los estudios que estamos trayendo los viernes, ¿verdad, Daniel? Amén. Escatología. Y los lunes estamos trayendo lo que se llama doctrina. Amén. Estudio de doctrina. La verdad que le damos muchas gracias, ¿verdad, Daniel? A los hermanos que se han suscrito, ¿verdad? Y los que están compartiendo estos vídeos, que ya nos están diciendo que estos vídeos le han edificado, que están muy bien los vídeos, que es todo, ¿verdad?, por la palabra de Dios, para la gloria y honra de Dios, no para nosotros, Daniel, Amén. Porque esto es para Dios que lo hacemos. Amén. Como siervo de Dios que somos. Amén. Entonces, pues nada, Daniel, sin más preámbulo, vamos a comenzar el estudio de Daniel 7. Amén. Daniel. Amén. Pues sí, pues también reciban un fuerte abrazo, amén, los hermanos y hermanas que nos están siempre viendo, ¿verdad?, por esta plataforma, este canal que el Señor pues, nos entregó, ¿verdad?, tanto al hermano como a mí, ¿verdad?, porque todo es del Señor. Y ya llevamos como casi 2 meses más o menos, ¿verdad?, donde nació en el corazón de Dios, ¿verdad?, y fue una gran bendición, ¿verdad?, para poder llevar esta palabra, ¿verdad?, por amén, por este canal, ¿verdad?, por esta plataforma, y las almas se puedan edificar. Y la verdad que sí, que hay muchas personas que están viendo los estudios y lo están siguiendo y le está siendo de mucha, ¿verdad?, bendición. Nosotros nos encargamos siempre de poder ser responsables con la palabra del Señor, como Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad?, y de la doctrina. O sea, un hombre de Dios tiene que tener cuidado de él mismo primeramente y de lo que está enseñando, amén. Y es lo que tratamos de hacer, ¿verdad?, traer la doctrina, la palabra del Señor como está escrita, sin quitarle y sin añadirle, ¿verdad? Y sin más preámbulos, pues reciban un fuerte cordial saludo allá a la distancia donde se encontréis, tanto hermanas como hermanos, ¿verdad?, todos los suscriptores, amén, os amamos en el Señor. Y los que no se han podido suscribir, les invitamos, ¿verdad?, si gustan, que se puedan suscribir y le den a la campanita y que pongan todas las notificaciones para que les puedan, ¿verdad?, siempre que subamos un video, un estudio, le puedan llegar, ¿verdad?, todas esas notificaciones, ¿verdad? El teléfono a contactar, ¿verdad?, como siempre, es 611 71 40 53. Pues sin más preámbulo, como ha dicho el hermano José, ¿verdad?, vamos a estar estudiando las 4 bestias de Daniel, capítulo 7, ¿verdad?, del versículo 1 al versículo 28, ¿verdad? Cuatro últimos reinados que se levantarían en la tierra, ¿verdad? Y vamos a estar explicando y vamos a estar estudiando en profundidad las 4 últimas bestias, ¿verdad?, que se levantarían en la tierra, ¿verdad? Y cada bestia, ¿verdad?, tenía un parecer diferente la una de la otra. Así que te invito a que veas todo el estudio, esa escatología, y como el hermano ha dicho, los días viernes, ¿verdad?, damos el plato un poquito más fuerte, ¿verdad?, para las personas que ya han alcanzado un poquito más lo que es la profundidad de la palabra, ¿verdad? Y los que no han podido alcanzar esa profundidad, les invitamos que sigan el canal y cualquier pregunta, ¿verdad?, se pongan en contacto al teléfono que siempre, ¿verdad?, os dejamos para que podáis poner en contacto con nosotros, y con mucho gusto estaremos siempre supliendo vuestra necesidad. A ver, y como dijo el Señor, el que quiera ser el más grande, sirva a los demás. Así Amén. que pues vamos a estar estudiando, ¿verdad?, las 4 bestias de Daniel, capítulo 7, del versículo 1 al versículo 28, y va a ser de grande bendición. Y sin más preámbulo, antes de entrar en la palabra, vamos a hacer una oración, ¿verdad? José nos va a dirigir en la oración para ya dar la introducción y comenzar ya en el estudio. Amén. Padre bueno, Padre amado, Padre la gloria, altísimo Dios, estamos un día más, Señor, Padre mío, en tu presencia, Amén, Señor, en Señor. tu palabra, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, Señor, tú habitas en medio, Señor.
Padre mío, Amén, Dios mío, Señor. tú estás aquí por la persona de tu Espíritu Santo, Amén, amado Señor, mío, Dios Padre mío, mío, Padre de Señor. la gloria, altísimo Padre, Dios, Señor, Señor, y te Padre, damos Padre, gracias, Señor. Padre, porque tú nos has traído con bien, Señor, Padre mío, Dios mío, a este lugar, Padre mío, Dios mío, para, Señor, Padre mío, transmitir tu palabra, Padre mío, Dios mío, para que tu palabra, Señor, Padre mío, corra, Señor, Padre mío, sea glorificada, Señor, Padre mío, y ella, Señor, sea prosperada, Señor, para lo que ella, Señor, ha sido enviada, Señor, amado mío, Dios Amén, mío, Padre Señor. bueno, Padre Padre santo. bueno. Te damos gracias, Señor, Padre mío, por un día más de vida que tú nos das, Señor, Padre mío, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por esas almas, Padre, que ven, Señor, Padre mío, este canal, Señor, Padre mío, Dios mío. Padre, que tú, Señor, abra el entendimiento de ellos, Señor, Padre mío, Dios mío. Que ellos, Señor, puedan entender la palabra, Señor, Padre mío, usándonos, Señor, a Daniel y a mí, Señor, como siervo, Señor, tuyos, Señor, Padre mío, como instrumento, Padre mío, y Dios mío, Padre bueno, Padre santo. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Que no seamos Daniel y yo, Señor, sino sea tu Santo Espíritu usándonos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Y amén. y amén. Pues vamos a comenzar, ¿verdad? Amén. Gloria a Para la Dios. gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vive y que reina. Vamos a comenzar, ¿verdad? Este estudio escatológico, amén, de la palabra del Señor, ¿verdad? En Daniel vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículo 17 y 18, para poder arrancar, ¿verdad? Y coger la base de aquí, amén. Estamos explicando estas cuatro últimas bestias, amén. ¿De dónde lo vemos? De Daniel capítulo 7, versículos 17 y 18. Dice la palabra del Señor. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Le dicen a Daniel, ¿verdad? En una visión, hermano José, de noche, ¿verdad? En un sueño, ¿verdad? Y le revelan a Daniel, ¿verdad? Estas cuatro grandes bestias, ¿verdad? Grandes, ¿verdad? Y espantosas, la una, ¿verdad? Que tenía, que no tenía características iguales que la otra, ¿verdad? Cuatro bestias diferentes, la una de la otra. Y vamos a comenzar en el versículo 1 para ya ir, ¿verdad? Explicando, ¿verdad? Las diferentes bestias que le muestran a Daniel. Dice la palabra del Señor: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño, ¿verdad? Daniel, y visiones de su cabeza. O sea que yo también te hablo también en visiones, pero en tu cabeza. Dice la palabra del Señor: mientras estaba en el lecho, luego escribió, ¿verdad?, el sueño y relató lo principal del asunto. Dice Daniel que él relató lo principal del asunto. Vamos a empezar con la primera bestia. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, o sea, en un sueño, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra, ¿verdad? Diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando, ¿verdad?, hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba, ¿verdad?, con sus pies, y eran muy diferentes de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a ir comenzando por la primera bestia, ¿verdad?, que le muestran a Daniel. La primera que ve Daniel era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre sus pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Bien, la primera bestia, ¿verdad?, era como león y tenía alas de águila. Representa Babilonia o el imperio de Nabucodonosor, ¿verdad?, de Babilonia, que es la cabeza de oro fino, ¿verdad? Con la estatua del sueño de Nabucodonosor coincide con la cabeza de oro fino. Gloria sea el nombre del Señor. Bien,
este imperio fue dirigido por el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y sus alas arrancadas nos recuerda la humillación que tuvo Nabucodonosor, ¿verdad? Esta primera bestia, José, vamos a empezar a dar la introducción, ¿verdad? Representa lo que es el imperio de Babilonia y es la cabeza de oro fino. Vamos a ir, José, a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Amén. Versículo 31, José. 2:31. Amén. Tú, oh rey, veía y he aquí una gran imagen. Amén. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y su brazo de plata, su vientre y su mulo de bronce, su pierna de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en su pie de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de la era del verano, y se los llevó el viento sin que de ello quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Amén. Hasta aquí. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 2 de Daniel le muestran a Nabucodonosor una estatua grande, ¿verdad? Y sublime. Y esta estatua, ¿verdad? Tenía la cabeza de oro fino. Y la cabeza de oro fino representa, ¿verdad?, el antiguo imperio de Babilonia, que coincide con la bestia que hemos leído, el león. La primera bestia. La primera bestia, que es el león, representa el antiguo imperio de Babilonia dirigido por Nabucodonosor y la muerte de él, su hijo Belsasar, ¿verdad? Y Dios le trazó unas letras, ¿verdad? Mené, Mené, Tekel, Uparsi, ¿verdad? Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. ¿Verdad? Entonces, en el Daniel capítulo 7, ¿verdad? Cuando hablamos de la primera bestia, el león, representa a Babilonia y coincide con la cabeza de oro fino de la estatua de Nabucodonosor. Y ya cuando se terminan los reinados, una piedra no cortada con mano hiere la imagen, y ese es Jesucristo, cuando viene en su reinado milenial a la tierra. Amén. Y cuando ya viene el Señor a imponer su reino y quitarle su reinado al anticristo, entonces se desmenuza lo que es el hierro, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras, pero dice, de la piedra fue hecho un gran monte, sí, ¿verdad? Y es Jesucristo, ¿verdad? Amén, cuando venga el Señor y despedace todos estos 4 últimos reinados, comenzando desde el antiguo imperio romano, que resurgirá. Bien, amén, gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Daniel 2:32 dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, ¿verdad?, que es Babilonia, su pecho y sus brazos de plata, y los pechos y los brazos en la segunda bestia de Daniel, y es el antiguo imperio de Media y de Persia. Los persas se anexaron a los medos, amén, una conquista de los persas sobre los medos, y es una alianza de 2 naciones, los medos y los persas, amén, el antiguo imperio medo-persa, ¿verdad?, que coincide con los pechos, ¿verdad?, de plata, ¿verdad?, y sus brazos, ¿verdad?, pecho y brazos de plata, representa el antiguo imperio de Media y de Persia. Vamos a ir a Daniel para poderlo contrastar, José. Daniel, léeme tú Daniel 7:5, por favor. Daniel 7:5. Daniel 7:5. Sí. Dice: y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se levantaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Bien, esa segunda bestia, con esa semejanza de verdad de animal, que era una bestia, ¿verdad?, era un oso, representa el antiguo imperio de Media y de Persia, y
y va con los pechos y brazos de plata de la estatua que tuvo el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Que es el antiguo imperio de Media y Persia. Vamos a explicar esta segunda bestia. Bien, la segunda bestia, ¿verdad? Es semejante a un oso y representa al imperio medo-persa. Verla levantado de un costado más que de otro, se trata, ¿verdad?, de una alianza de dos naciones. Los persas conquistaron, ¿verdad?, a los medos. Una característica, amén, del oso es su aplastante peso. Esto concuerda con el carácter cruel de este imperio. Las tres costillas simbolizan tres naciones, ¿verdad?, que ellos conquistaron. Son Lidia en el año 546 a.C., 2. Babilonia en el año 539 a.C. y 3. Egipto en el año 525 a.C. Tenía tres costillas en su boca y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Las tres costillas simbolizan tres naciones, que ese imperio cruel y terrible, y por el peso del animal, que fue el antiguo imperio medio y de Persia. Una alianza de dos naciones. Los persas, ¿verdad?, ellos se aliaron con los medos, amén, y es una alianza de dos naciones, los medos y los persas. Pues esta segunda bestia, ¿verdad?, representa un oso y coincide con los pechos y brazos que la estatua, cuando se le mostró a Nabucodonosor en el capítulo 2, versículo 32, pechos y brazos de plata. Pues coincide, ¿verdad?, totalmente con la visión que le dan a Daniel, ¿verdad? Estos cuatro últimos reinados, gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? El antiguo imperio Media y de Persia, ¿verdad? Y los medios y los persas conquistaron Babilonia, gloria, y van cayendo sucesivamente. Y cuando lleguemos a la cuarta bestia, eso es lo que va a llamar la atención y eso es lo que va a impactar, y vamos a entrar, José y yo, en un debate bilateral, porque muchos piensan que es el antiguo imperio romano físico. No, es lo espiritual. El antiguo imperio romano, ¿verdad?, de lo que fue de lo físico, resurgirá, ¿verdad? Ahí saldrá la bestia con 10 cuernos y el cuerno pequeño, que es el anticristo, ¿verdad?, y su gobierno aquí en la tierra, que cuando ya él se manifieste, confirme el pacto, ¿verdad?, y es cuando se comience la reconstrucción del tercer templo, comiencen los sacrificios, las ofrendas, ¿verdad?, y ya resurge el antiguo imperio romano con la manifestación, 1, del anticristo, y 2, con la confirmación de un pacto por 7 años, una chagua 7 años, 84 meses o 2520 días. Esto va a estar interesante porque el hermano también le gusta mucho a José la escatología, ¿verdad?, le gusta mucho, lleva también tiempo el hombre dándole a la escatología, y no veas cómo se entrena el hombre. Y tenemos él y yo a veces palabras, ¿verdad?, y estamos siempre hablando de lo mismo, ¿verdad?, de lo que ha de venir, que cuán importante, nos decimos él y yo a él, ¿verdad?, que es predicar lo que ha de venir, porque se predican muy poquito estos temas. Bien, vamos a ir a la tercera bestia, ¿vale? Daniel, José 7, 6. La tercera bestia, hermanos. Vamos a ver la tercera, que es semejante a un leopardo, y vamos a ver con qué coincide. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Amén, gloria a Dios. Era semejante a un leopardo, ¿no? Tenía 4 cabezas, ¿verdad? Es una profecía del mismo imperio, una fragmentación del mismo imperio, ¿verdad?, que vamos a estar ahora explicando, que a la muerte de Alejandro el Magno, o conocido la historia como Alejandro el Grande, ¿verdad?, por su conquista, tan jovencito que él murió, ¿verdad?, cuando él murió, ¿verdad?, su legado, su reinado se dividió entre sus 4 generales, Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Ahora lo vamos a estar explicando, ¿verdad? Y esta tercera bestia, ¿verdad?, se nos conoce y se nos da, ¿verdad?, a conocer como un leopardo, ¿verdad? Y tenía 4 cabezas, y esa bestia era muy ágil y muy rápida. Amén. Que es lo mismo que hizo el antiguo imperio de Grecia. Pues esta bestia de Daniel 7, versículo 6, ¿no? Sí, ha leído, coincide 6. con Daniel capítulo 2, versículo 32. Dice: y su vientre y sus muslos de bronce. O sea, que este tercer animal, ¿verdad?, representa el leopardo y coincide con los vientres, con el vientre y muslos de bronce de la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad? Y vamos a estar explicando, si quiere José lo va a leer ahí aquí en el estudio, lo desglosa José. Sí. Amén. Bien, pues aquí en la segunda, en la tercera bestia, amén, se está hablando de lo que se llama el imperio de Grecia, dirigido por Alejandro el Magno, amén, ¿verdad? Alejandro el Magno nació en Macedonia. Amén.
era hijo del rey macedonio Filipo II, Sí. ¿verdad? Filipo II. Sí, cuando habla aquí de las 4 alas de ave que tenía a su espalda, está hablando, ¿verdad, Daniel, de lo que se llama la rapidez Del imperio. del imperio Para conquistar. para conquistar. Conquistó desde Europa hasta India, Alejandro el Magno. Este imperio coincide con lo que se llama la imagen o la estatua que se le mostró a Nabucodonosor en sueño, coincide con el vientre y con los muslos de bronce, que habló a Daniel ahora mismo, coincide. O sea que el sueño de la imagen que se le mostró a Nabucodonosor y las 4 bestias que se le muestran también a Daniel va en paralelo. Igual. Es lo va mismo. En paralelo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. La visión, perdona, Sí. la visión de Nabucodonosor, ¿verdad? El sueño que también tuvo, esa estatua grande y sublime, son los 4 últimos reinados, ¿verdad? Y se lo muestran Sí. en una estatua. Pero a Daniel se lo muestran en 4 animales. Así es. Y es lo mismo. Es lo mismo. Así Amén. es. Entonces, Alejandro el Magno, ¿verdad? En el 325, por ahí, es la muerte de Alejandro el Magno. Por ahí en el 325 murió muy jovencito, murió como de 30 años por ahí. Más o menos, dice la Más o historia. menos, por ahí murió de 30 años, jovencito. Y él, pues, cuando habla aquí, ¿verdad? La bestia que traía también 4 cabezas, está hablando también de que tras la muerte de Alejandro el Magno, pues se le entrega el reino, él le entrega el reino a sus 4 generales. Sí. A Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo y Casandro. Sí. A sus 4 generales. Mira, si quieres, lo leo aquí, José. Sí, léelo ahí, ¿no? Porque En Daniel 11, mira, sí. en Daniel 11 Sí. dice Ahí la está, palabra, sí. dice la palabra del Señor, Daniel 11:2, dice: y ahora yo te mostraré la verdad, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. Esto es otro estudio que haremos más adelante, ¿verdad? Son los reyes del norte y del sur, precioso. Dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Alejandro el Magno, ¿verdad? Daniel 11, Amén. estamos en Daniel Sí, ahí 11:3. está, Ahora Daniel 11:4. Amén. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Dice: y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso su reino y será grande. Bueno, está hablando de Seleuco, ¿verdad? Que se iba a dividir luego el reinado, ¿verdad?, entre sus 4 generales. Pues el reinado, ¿verdad?, de este hombre, ¿verdad?, fue dejado a sus 4 generales, que son Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Y aquí lo que podemos ver, ¿verdad?, gloria sea el nombre del Señor, que Seleuco es el rey del norte, ¿verdad?, y el rey del sur es Ptolomeo. Gloria a Dios. Así es. Cuando pueda, José. Bien, pues como estuvo ahí hablando del hermano Daniel, que la palabra de Dios lo colabora, amén, que habla de esos 4 generales, de los cuales el rey Alejandro el Magno le deja su reinado tras la muerte de él, ¿verdad? Y entonces esta bestia que se habla, que es del imperio griego, amén, el imperio griego derrota al imperio de los medos y los persas. Amén, eso lo vamos a ver ahí, colabórame eso, Daniel, en Daniel 8 ahí, amén, del 20 en adelante me parece que Daniel 8 ahí, que habla de... En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrillo es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Amén. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, ¿verdad? Que son Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco, aunque no con la fuerza de él. Y dice Daniel 8:21, el macho cabrío es el rey de Grecia, el antiguo imperio de Alejandro. Y el cuerno grande es Alejandro, ¿vale? El cuerno grande es Alejandro, que tenía entre sus ojos, es el rey primero, o sea, el que dirigía lo que era la nación de Grecia. Eso es. Amén. Así es, entonces la palabra misma colabora eso de que habla de ya antes de que sucediese, de que surgiese Alejandro el Magno con ese imperio, ya la palabra ya lo habló, ya se profetizó. Amén. Amén. Y la palabra hoy en día a nosotros nos habla también de esa historia para que nosotros, ¿verdad?, vayamos ubicándonos en lo que se llama el tiempo. Amén.
Amén. Nos ubiquemos en lo que se llama el tiempo, lo que sucedió y lo que va a acontecer, porque ahora vamos a entrar en lo que se llama la cuarta bestia. Amén. Para explicar lo que se llama la cuarta bestia, porque ya futuro la cuarta bestia. Que hemos visto, hemos estado hablando de 3 imperios que cayeron. ¿Cuáles fueron? Babilonia. Babilonia, los medos y los persas y Grecia. Y Grecia. Amén. Faltando el imperio de Roma que resurgirá. Amén. Se cumplió en lo histórico con Roma, pero aquí no está hablando de lo que se llama a futuro, que va a resurgir. Amén. Amén. Ya vamos a estar hablando de eso. Vamos a terminar. Vamos a leer la cuarta bestia. Sí, termino, le di una pincelada a la tercera bestia y comenzamos con la cuarta bestia, ¿vale? Que es Roma. Dice, bien, la tercera semejante a un leopardo, que es de Grecia, representa al imperio griego. Las 4 alas de ave, ¿verdad?, nos recuerdan la rapidez de este imperio para conquistar. En apenas 10 años, Alejandro Magno dominaba toda la tierra conocida desde Europa hasta la India. Las 4 cabezas son una profecía sobre el imperio. ¿Verdad? A la muerte de Alejandro Magno, en el año 323 a.C., ¿verdad?, el imperio fue repartido entre sus generales. Casandro tomó Grecia y Macedonia. Lisímaco gobernó parte de Asia Menor. Seleuco Siria, Babilonia. Y Ptolomeo Egipto y Palestina. Esta bestia coincide con el vientre de muslos de bronce, ¿verdad?, de Daniel capítulo 2, 32 y 33. Amén. Es un poquito una explicación, ¿verdad?, sobre lo que ha dicho el hermano, para ya terminar con la primera bestia que hemos visto, que es Babilonia. La segunda, los medos y los persas. La tercera, el antiguo imperio de Grecia, ¿verdad? Ah, y perdona que antes he ido un poquito rápido, bien, y no me he enterado. Seleuco es el rey del norte, ¿verdad? Y el rey del sur es Seleuco, ¿vale? Es Seleuco, ¿vale? El Seleuco, rey del sur, y Seleuco, rey del norte, no, rey del sur es Ptolomeo. Ptolomeo es el rey, creo que del sur, y Seleuco el rey del norte. Lo tengo apuntado y se me había un poquito olvidado. Sí. Que cuando hablan en Daniel capítulo 11, ¿verdad?, que hablan de los reyes del norte y del sur, ¿verdad?, está hablando únicamente, ¿verdad?, los descendientes, ¿verdad?, de esos generales, ¿verdad?, que son los reyes del norte y del sur, que son Seleuco, ¿verdad?, y me hago siempre, ¿verdad?, aquí con tantos nombres, ¿verdad?, el rey del norte, ¿verdad?, es Seleuco, y el rey del sur es Ptolomeo, ¿verdad? Ptolomeo, gloria sea el nombre del Señor. Pues habla ya de los descendientes de ellos en Daniel capítulo 11, que son los reyes del norte y del sur, y luego ya de allá resurge el antiguo imperio romano, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Pues vamos a comenzar ya con la última bestia espantosa y terrible. Muy bien. Vamos a Daniel 7. Aquí ya comenzamos ya, esto ya vamos a entrar ya en escatología. Hemos visto un poquito la historia, ¿verdad? La historia con Babilonia, ¿verdad?, con los medos y los persas, con Grecia, y vamos a entrar un poquito ya en escatología. Vamos a ver ya lo que ha de acontecer, ¿verdad? Y esta cuarta, última bestia todavía no se ha levantado, aunque es un cuarto reinado que va a dirigir el anticristo, amén, en la tierra. Así es. Entonces, pues Daniel 7, José y 8. Amén. Leemos. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de toda la bestia que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Amén. Bien. Pues esta bestia que ha leído el hermano en Daniel 7, 7 y 8 coincide con la bestia que le muestran a Juan en Apocalipsis, ¿vale? Voy a leer yo Apocalipsis 13, 1. Dice Apocalipsis 13, 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia, ¿verdad, Juan?, la ve subir también del mar, pero viene del abismo. Me voy al Apocalipsis capítulo 17,
versículo 8, sube del abismo. Dice Apocalipsis 17, 8, dice la Biblia: la bestia que has visto era y no es, ¿verdad? Y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Y el abismo es una prisión de demonios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, dice la Biblia: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Ahora Apocalipsis 20, 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. O sea, el abismo es una prisión de demonios. Y la bestia que ve Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8, sube, ¿verdad?, del abismo, de una prisión. ¿Y cuándo va a subir? Cuando terminen los dos testigos el testimonio. Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, dice la Biblia. Apocalipsis 11, 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicios. O sea que estos 2 testigos, los 2 olivos, los 2 candelabros, ¿verdad?, que están en pie delante de Dios de la tierra, son los 2 ungidos, Elías y Moisés, ¿verdad?, vienen a dar un testimonio por 1260 días, el equivalente a 3 años y medio. Entonces, los últimos 7 años, José, vamos a hacer, ¿verdad?, una fracción de los últimos 7 años. Vamos a repartir los primeros 3 años y medio a días, que son 1260 días, que son los que ellos van a traer un testimonio por 1260 días. Pero cuando acaben el testimonio han transcurrido los 1260 días. ¿Y qué ocurre? Apocalipsis 11, 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, lo vencerá y lo matará. Entonces esto nos arroja un poquito de luz, lo que ha leído el hermano en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, cuando va a subir esta bestia. Porque los hermanos que lo están viendo tienen que ver cuándo esta bestia va a subir y quién va a tomar esta bestia y qué cuerpo va a tomar. Entonces, esta bestia va a subir, ¿verdad?, del abismo, lo sueltan después que terminen de dar el testimonio los 2, ¿verdad?, testigos, que son Elías y Moisés, que vienen dando un testimonio a la nación de Israel, ¿verdad?, por 1260 días. Pues esta bestia sube del abismo, pero esta bestia, ¿verdad?, como es un demonio, es un espíritu, tiene que tomar un cuerpo, y el cuerpo lo va a tomar del anticristo. ¿Dónde lo ve? Eso dice la Biblia. Vamos a Apocalipsis para que ya podamos entrar en este antiguo, en el antiguo imperio romano, para poder explicar con verdad detalles el antiguo imperio romano. Amén. Vamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, ¿verdad? Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Seguimos. Apocalipsis 13:3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, ¿verdad? Pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí vemos algo que nos arroja luz. Dice que una de sus cabezas fue herida, como herida de muerte. Ahora me voy a Apocalipsis capítulo 17, ¿verdad? Y seguimos arrojando y viendo luz en cuanto, ¿verdad?, a lo que nos está mostrando la palabra del Señor. Apocalipsis 17, ¿verdad?, versículo 10. Dice: y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, es de entre los 7 y va a la perdición. O sea, que quiere decir que el anticristo, ¿verdad?, es el octavo, es parte de los 7, es la cabeza del 7º imperio mundial, ¿verdad? El anticristo es un hombre de carne y de hueso, y la bestia va a tomar el cuerpo del hombre de pecado, que es el anticristo, y ahí es cuando la herida mortal del anticristo va a ser sanada, ¿verdad? Y va a hacer una imitación como hizo el Señor, el Padre con el Señor, que le levantó de los muertos. Pues este hombre pecado va a hacer una imitación de lo que hizo el Señor, ¿verdad? Únicamente. Un poquito aquí la historia para que la gente pueda entender, ¿verdad?, de lo que estamos explicando. Amén. Amén. ¿Hay algo que aportar, José? No, está bien. Ok, bien. Vamos a seguir ahora leyendo, ¿verdad?, Daniel capítulo 7, ¿verdad? Gloria a Dios, ha leído el hermano, y tenía 10 cuernos. Ahora, tenemos que ver, ¿verdad?, que este antiguo imperio romano, ¿verdad?, resurge de lo que ya fue. El antiguo imperio romano, ¿verdad?, fue y no es. Fue porque ya cesó y cayó. Y este antiguo imperio romano, que habla Daniel, capítulo 7, versículos 7 y 8, es el antiguo imperio romano que resurgirá. Porque la bestia que ha leído el hermano en capítulo 7, versículos 7 y 8, va con Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, y va con Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, ¿verdad? Que sube del abismo. Y el abismo es una prisión de demonios, Apocalipsis capítulo 20, 1, 2 y Apocalipsis 20, 7, ¿verdad? Y los demonios le dijeron al Señor: no nos envíes al abismo, porque el abismo es una prisión de demonios. Así es. Bien, entonces, vamos a comenzar a ilustrar, ¿verdad? Del antiguo imperio romano, ¿verdad?,
va a resurgir, ¿verdad?, un imperio fuerte y cruel. Y con él, ¿verdad?, 10 reyes. José me va a leer Daniel 7:24. Amén. Amén. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino de Roma se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Amén. Dice aquí Daniel, dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino futuro, verbo futuro, de aquel, ¿verdad?, reino. O sea que este reino todavía no ha resurgido. Este de reino que le habla a Daniel en Daniel capítulo 7, versículo 24, va con Daniel 7, ¿verdad? 7, 7 y 8, ¿verdad? Es lo mismo. Ese imperio tiene que resurgir. ¿Y cuando resurge? Resurge con la manifestación del anticristo aquí en la tierra, ¿verdad? Amén. Cuando se manifieste el anticristo en la tierra como un pacificador y ponga paz y seguridad, todavía la bestia no ha subido del abismo. No. La bestia sube a la mitad de los 7 años. Pero el anticristo se manifiesta al comienzo de los 7 años. Repito. El anticristo se manifiesta en la tierra al comienzo de la semana. Pero la bestia sube del abismo a la mitad de los 7 años. Así es. Cuando terminen los 2 testigos, el testimonio. Apocalipsis 11:3 y Apocalipsis 11:7. Cuando terminen el testimonio, los testigos, entonces la bestia sube del abismo, toma el cuerpo del anticristo, ¿verdad? Y, ¿verdad?, entonces hace guerra contra ellos, los vencen y los matan. Gloria a Dios. Entonces, el antiguo imperio romano, ¿verdad?, va a resurgir, ¿verdad? Y va a resurgir, ¿verdad? Es una continuación de lo que ya fue, ¿verdad? Vamos ahora a Daniel, ¿verdad, José? Daniel capítulo 2, leo rapidito, ¿verdad? Sí. Daniel capítulo 2, versículo 33, dice, y sus piernas de hierro, y sus pies en parte de hierro, y en parte de barro cocido, ¿verdad? Dice la Biblia, estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen, en sus pies de hierro y de barro cocido, y la desmenuzó. Entonces, ¿verdad?, cuando hablamos de las piernas de hierro y en parte, ¿verdad?, los pies de hierro y de barro cocido, y tenía 10 dedos, la imagen que son los 10 cuernos que salen del antiguo imperio romano. O sea, los 10 cuernos, ¿verdad?, atados al antiguo imperio romano, porque de ahí resurge, ¿verdad?, el anticristo, amén, con todo, ¿verdad?, su ira, con toda su crueldad, ¿verdad?, y va a quebrantar y va a hacer, ¿verdad?, su voluntad, y se va a engrandecer. Y de los 10 reyes que van a estar con él, va a quebrantar, ¿verdad?, José, a 3. Eso lo podemos ver en Daniel capítulo, ¿verdad?, 7, ¿verdad?, versículo 24. Dice, como ha leído el hermano, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, que es el anticristo, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de los 10 va a derribar. Va a quebrantar, ¿verdad?, a 10. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, amén. Bien, entonces le están mostrando a Daniel estos 4 últimos, ¿verdad?, imperios: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano, ¿verdad?, hablando de lo espiritual, ¿verdad?, es un resurgimiento de lo físico, ¿verdad?, de lo físico. Lo físico no tiene nada que ver con lo que ha de acontecer, que es el antiguo imperio romano. Y Apocalipsis capítulo 17, versículo 10, dice que son 7 reyes, 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido. Los 5 imperios que han caído son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa y Grecia. 5 han caído, uno es el antiguo imperio romano. ¿Por qué? Porque de ahí, ¿verdad?, sale el anticristo. Y ahora mismo es... Pero como no se puede manifestar en la tierra el anticristo hasta que se ha quitado lo que lo detiene a él, que es el Espíritu Santo que mora en la iglesia, cuando se vaya a la iglesia de la tierra, ¿verdad?, levantada por el Espíritu Santo, se manifiesta el anticristo y entonces dice, uno es. Amén. ¿Verdad? Ese es el antiguo imperio romano. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Son 7 reyes, 5 han caído, uno es y otro aún no ha venido. Y el que no ha venido son los 10 reyes que salen del mismo imperio romano con el anticristo, pero no pueden recibir la autoridad hasta que se manifieste el anticristo. Amén, así, hasta que no se manifieste la bestia. Gloria a Dios. Autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Y el anticristo va a recibir autoridad los últimos 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Gloria sea el nombre del Señor. Sí, esto está bonito y lindo porque esto es estudiar, ¿verdad?, lo que ha de acontecer y la escatología, que es muy importante. Pero en Daniel capítulo, ¿verdad?, en Daniel capítulo 7 nos hablan de 4 bestias. Pero en Apocalipsis nos habla de 7 reyes. Amén, y la audiencia dirá, entonces esto no concuerda, porque Daniel capítulo 7, del 1 al 28, me hablan de Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma, pero en Apocalipsis me está hablando de 7, y aquí me habla de 4. Es que, ¿verdad?, antes de Babilonia han habido 2 que han oprimido, ¿qué? A la nación de Israel. A la nación y son Egipto
y Asiria. Vamos a Lamentaciones 5:6, ¿verdad, José? Sí. 5:6, leo. Lamentaciones 5. Oh, ya leo. Vamos para Lamentaciones. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Lamentaciones 5:6. Gloria, si lo tienes, búscame tú. Lamentaciones 5:6. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Amén, hasta ahí. ¿Verdad? Al Egipto y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Estos dos imperios también han oprimido a la nación de Israel. Pero en Daniel capítulo 7 no nos habla de Egipto y Asiria, ¿verdad? Pero sí la historia, ¿verdad? Que el primer imperio no oprimiera a Israel fue Egipto, ¿verdad? De la esclavitud de Egipto lo sacó el Señor a Israel. Y luego vino otro imperio llamado, ¿verdad? Asiria. Y luego ya vienen ya los babilonios, Medo Persa, Grecia, y así estos 5, ¿verdad? Han caído, como dicen en Apocalipsis, capítulo 17, versículo 10. Son 7 reyes, 5 han caído, Egipto, ¿verdad? Asiria, Babilonia, Medo Persa y Grecia. 5 han caído, uno es el antiguo imperio romano. Porque de ese antiguo imperio romano sale el cuerno pequeño con los 10 reyes. Pero no se puede manifestar el anticristo en la tierra hasta que se ha quitado lo que le impide a él que se pueda manifestar, que es el Espíritu Santo. Mucha gente dice que la iglesia no, es el Espíritu que da vida a la iglesia, ¿verdad? Sí. Amén. Toda la gloria y la honra siempre, hermano, es para el Señor. La iglesia, amén, no se puede llevar la gloria, amén, bajo ningún concepto. Todo lo hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, el Espíritu Santo es el que detiene al anticristo, ¿verdad? Su manifestación aquí allá. Y cuando el Espíritu Santo transforme nuestros cuerpos, ¿verdad? En el arrebatamiento, ¿verdad? Se revestirá en un cuerpo inmortal. Entonces ahí ya se manifestó ya el anticristo, ya resurgiendo el antiguo imperio romano. Bien, pues ahora vamos a ir a Daniel capítulo 7, leo, ¿vale? Versículo 9, Daniel 7, 9. Dice la Biblia: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Qué precioso pasaje, gloria a Dios. Me va a buscar el hermano, ¿verdad? Apocalipsis 24, que Daniel capítulo 7, versículo 9, es un paralelo con Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. La misma visión que ve Daniel, la está viendo Juan, ¿verdad? En la isla de Patmos, ¿verdad? Amén. Por eso Daniel y Apocalipsis se complementan. El que quiera entender Apocalipsis tiene que estudiar Daniel. Repito, el que quiera entender Apocalipsis tiene que estudiar Daniel, porque Daniel y Apocalipsis se complementan. José, Apocalipsis 24. Y vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Amén, hasta ahí. Y cuando le está hablando a Juan, está viendo Juan que el comienzo del milenio, sí, en la tierra. Está viendo aquí establecidos tronos. Y Daniel, capítulo 7, versículo 9, dice Daniel: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. No son los 24 ancianos, porque sus tronos están ya establecidos en el cielo. Estos tronos se están estableciendo sobre la tierra para llevar, ¿verdad?, un juicio a un pueblo. Y seguimos leyendo: el anciano de días es Dios el Padre, y Jesucristo es el Hijo del Hombre. ¿Dónde lo podemos ver? Daniel capítulo 7, versículo 13. Dice la Biblia: miraba yo en mi visión de noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, 2, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, ¿verdad? Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aquí el Padre, ¿verdad?, el Eterno, le entrega a su Hijo Jesucristo, al unigénito Hijo de Dios, que sale de la esencia de Dios mismo, le está entregando el poder, la gloria y el reino, para que todos los pueblos, reinos y tribus y linajes le sirvan. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Y aquí es cuando Jesucristo establece su reino en la tierra, cuando la piedra cortada no con mano hiere la imagen. Aquí le está entregando, ¿verdad?, el reino, ¿verdad?, el Padre al Hijo. Amén, amén. El Padre representa el anciano de días y el Hijo es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Amén. Entonces aquí vemos personas diferentes. Amén. Amén. Así es. Gloria a Dios, José. Qué lindo es la palabra, ¿eh? Cuando se explica por ella misma, José, no hace falta preguntar. No, no hace falta preguntar. Porque es que esto trae claridad, ¿no? Claro, está claro. Bien, entonces, José, dice Daniel 7, 9. Dice la Biblia: y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. O sea, el rostro del Padre. O sea, que Dios sea espíritu no quiere decir que tú no le puedas ver tal y como es Él. Lo único que Dios no se ha manifestado, ¿verdad?, el Padre como carne, sino el Hijo.
Amén. Amén, por eso Dios es espíritu. El Padre no vino como carne, sí vino el Hijo y era Dios y sigue siendo Dios. Amén. Gloria a Dios. Dice, su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Esta visión se está contemplando en el cielo. Amén. En el cielo. Amén. Gloria a Dios. Pero a la misma vez, en el versículo 9, le muestran a Daniel los tronos en la tierra. Pero la visión es en el cielo. Amén. Amén. Le muestran a Daniel, verdad, el trono del Padre en el cielo. Pero los tronos se establecen en la tierra. Bien. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares y millares le servían. Y millones de millones asistían delante de él. Bien, esto está ocurriendo en el cielo. Apocalipsis capítulo 5, ¿verdad, José? Leo rápido, ¿vale? Amén. Para poderlo entrelazar con Daniel capítulo 7, versículo 9. 5:11 de Apocalipsis dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Lo mismo que le hablan aquí a Daniel, capítulo 7, versículo 10. ¿Ha visto? Dice, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante del punto y coma. Ahora, aquí entramos, ¿verdad?, en lo que es el antiguo imperio romano. Vamos a hablar quién es este juez. Dice la Biblia, punto y coma, el juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Muchas personas pueden interpretar que este juez y este juicio es el de Apocalipsis 20, 11 al 15. No tiene nada que ver. Este juicio, ¿verdad? Este juicio es para vida eterna. Amén. Y el juicio de Apocalipsis 20, 11 al 15 es para ser lanzados al lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. El juez es el mismo, pero el juicio es distinto. José, esto está bien. Así es. El juicio, ¿verdad?, es diferente. El de Daniel, que se está dando aquí en la tierra, es para un pueblo, unos santos que reciban un reino. Pero el juicio de Apocalipsis, ¿verdad?, 20, 11 al 15, que es similar a este, el juez es el mismo, es Jesucristo. Está puesto por juez de vivos y de muertos. Lo único que el juicio, aquí en Daniel, se está dando a su pueblo Israel. Amén. ¿Te das cuenta? Amén. Y los libros fueron abiertos. Hay varios libros en la Biblia. Está el libro de las endechas, libro de la memoria, libro de la verdad, libro de la vida, ¿verdad? Está el libro de los lamentos, el libro de las ayes, está el libro de la verdad, el libro de la vida, el libro de la casa de Israel. O sea, que hay varios registros en la Biblia donde hay una serie de libros que se van a abrir cuando venga Cristo a la tierra. Amén. Dice la Biblia, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Pues este juicio se está dando aquí en la tierra, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que todo el juicio, en San Juan 5:22, que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y en Hechos 10:42 en adelante, que el Padre ha puesto a Jesucristo por juez de vivos y de muertos. Y en 2 Timoteo 4:1 y 2, ¿verdad?, dice la Biblia que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. En su manifestación, ¿a quién va a juzgar? A la iglesia. El juicio comienza por la iglesia, por la casa de Dios, ¿verdad? La casa de Dios es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. La iglesia será juzgada en su manifestación, en el arrebatamiento, el equivalente tribunal de Cristo. Al comienzo del reino va a juzgar también a los vivos, al comienzo del reino en la tierra, a su pueblo Israel. Y al final del reino va a juzgar a los muertos en el juicio del gran trono blanco. Y ese juicio es para perdición eterna. Así Amén. es. Gloria a Dios. Amén. Bien, vamos, José, ahora a leer el versículo 11. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Amén. Le están revelando a Daniel, ¿verdad?, lo que le va a suceder al anticristo, ¿verdad?, y el final que le espera al anticristo. Amén. Le están revelando a Daniel que él miraba las grandes palabras que hablaba este cuerno, que era el anticristo, hasta que su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Esto lo puedes tú relatar en Apocalipsis capítulo 19, 19 al 20, cuando la bestia y el falso profeta serán lanzados en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Los dos primeros en inaugurar el lago de fuego y azufre serán la bestia y el falso profeta. Y el lago de fuego no está en esta tierra actual. El lago de fuego no está en esta tierra actual. Esta tierra actual, ¿verdad?, cuando venga Cristo, va a ser un reinado solamente de 1000 años. ¿Por qué? La religión de los testigos de Jehová enseñan en su organización que los mansos van a heredar la tierra
para siempre, y se van a recrear en ella. Es correcto, y los mansos son la casa de Israel, son su pueblo que reciben la promesa como herencia. 1. Son judíos y no gentiles. Y 2. La tierra será destruida después de los 1000 años. Apocalipsis 20:11 y Apocalipsis 21:1. El primer cielo y la primera tierra no existían más. Amén, sí. Y Juan dice que yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Esa es donde vamos a estar con el Señor la eternidad. Y no va a entrar en esa ciudad nadie que no tenga su nombre escrito en el libro de la vida. Apocalipsis 21:27. ¿Por qué digo tantas citas de memoria? Para que la gente lo pueda verificar en su casa, que no estamos diciendo nada que no esté en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el lago de fuego, ¿verdad?, no está en la tierra esta actual. No sabemos dónde está, pero el infierno está en las partes más bajas de la tierra. Amén. Que es el lugar llamado Hades o Seol. Hades es la región de los muertos. ¿Y los muertos dónde van? Al infierno. Porque en la resurrección del gran trono blanco dice la Biblia que el Hades entregó ¿qué? Los muertos. Sí. Los muertos van al Hades o Seol. Bien, Daniel 7:12 dice: y habían también quitado a las otras bestias su dominio. Las otras bestias, José, son los que iban con el anticristo, ¿verdad? Y son también las naciones, los otros hombres, ¿verdad? Y las bestias son también comparadas con hombres. Lo puedes ver en Eclesiastés 3:18. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Qué quiere decir? Vino el Señor, sobrevivieron y entraron por un periodo de tiempo al milenio y ya murieron. Amén. O sea que les ha sido prolongada la vida, porque ya vino Cristo, entró el milenio y ellos llegaron a entrar y no morir. No todos van a morir, evidentemente, pero muchos van a morir en el Armagedón. Amén. Y la iglesia del Señor no está esperando el Armagedón. Amén. El Armagedón es la batalla cuando Cristo va a venir, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Al monte de los Olivos, el monte de Josafat, y esa guerra la va a dar el Señor con sus ángeles, ¿verdad?, en contra del anticristo y todo su gobierno. La iglesia está esperando el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, ahora el 13, José. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Amén. Sí, José. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. José, pues cuando quieras nos lo expliques, hermano. Explícalo a la audiencia, el 13 y el 14, y yo voy al Salmo 2. Amén. Para podértelo también, para poderte apoyar. Muy bien, la palabra pues está aquí estableciendo, ¿verdad?, de que cuando dice que miraba yo la visión, Daniel estaba mirando de la noche, y aquí por la nube del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo mismo, que se acerca al Padre, ¿verdad?, para que el Padre le entregue ¿qué? Reino, dominio y gloria. Esto Amén. Se va a dar ¿cuándo? Cuando el Señor se ha ungido. Si nos damos cuenta, en la semana 70 de Daniel se cumple el último punto ahí. Cuando dice cuando venga el Señor. Cuando venga el Señor, ¿verdad? Y ungir al santo de los santos. Ahí lo unge el Señor, porque el Señor se le entrega ese reino. Amén. Ese punto ahí se cumple. Faltan 3 puntos de la semana 70 de Daniel, 3 puntos por cumplirse. ¿Verdad? Que ese ya la profecía. Sellar la profecía y la visión. La visión. Ungir al santo de los santos. Entonces ese punto ahí se cumple cuando el Señor se le ha entregado el reino, cuando Él se acerca al Padre y el Padre le entrega el reino. En la venida de Cristo. Aquí el Padre es anciano. Amén. De día. Amén. Entonces vamos ahí al Salmo 2. Daniel va a leer el Salmo 2. Salmo 2. Del 8 ya al 12. Por ahí es cuando se cumple. Salmos 2, 8 en adelante. Es un salmo mesiánico que habla del Mesías cuando vino y cuando volverá. Que tiene doble explicación, ¿verdad? Amén. Lo mesiánico y lo escatológico. Así es. Amén. Bien. Hay 3 tipos de profecías que lanzan los profetas, que son las históricas, mesiánicas y escatológicas. Amén. Muy bien. Gloria a Dios. Dice Salmo 2, 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Le está hablando aquí el Padre a su Hijo Jesucristo. Es un salmo mesiánico. Amén. Amén. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Verdad? Ahora pues, oh reyes,
ser prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraros con temblor, honrad al Hijo para que no os enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Aquí vemos que, verdad, cuando el Señor, verdad, ascendió al cielo después de su resurrección y los 40 días, se sentó a la diestra del Padre, y aquí es cuando le dice el Padre al Señor: pídeme y traeré por herencia a las naciones, que es lo que ha leído José en Daniel capítulo 7, Amén. versículos 13 y 14, verdad, que le fue dado gloria, dominio y reino, que va con el Salmo capítulo 2, versículo 8. Entonces, un enlace nos lleva a otro enlace y a otro enlace. Entonces, en la última semana de Daniel es cuando ha leído el hermano, y en Mateo capítulo 25, versículo 31, se sentará en el trono de su gloria, confirmando Amén. el pacto a Así su padre David y las promesas firmes a David. Entonces, se sienta en el trono de su gloria, confirmando el pacto, verdad, a David su padre, que de su descendencia no faltaría varón que se siente en su trono. Y Jesús es descendiente de David, le llaman Jesús, hijo de David. Entonces, como ha dicho el hermano, el padre, le entrega al hijo el reinado y el gobierno, ¿verdad? Así es. En la última semana de Daniel, como ha dicho el hermano. Amén, se cumple ese último punto. También en Zacarías 14:9, también ahí lo confirma, ¿verdad? Sí. Que Jehová será rey en la tierra. Dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En el milenio. Sí, en el milenio. Y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Amén. Ahí es cuando ya se le entrega el reino y el reino. Y Jehová es Jesucristo. Amén. Jehová Y es Jesucristo. Jehová es mi Señor y Jesucristo es el Señor. Amén. Así Lo es. que pasa es que las personas no han podido, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Sí, para entender un poco la Trinidad. Paréntesis, y ahora volvemos al asunto de la teología. Amén. La gente no ha podido entender, amén. Yo cuando he tenido la ocasión de hablar con un testigo de Jehová, y lo cuento para testimonio, para que mis hermanos se puedan edificar y gozar. Yo cuando tengo el privilegio de hablar con un testigo de Jehová, ellos nunca van a reconocer, ¿verdad?, que Jesucristo es Dios. Y ellos dicen que Jesucristo no es Dios. ¿Dónde lo podemos ver que Jesucristo es Dios y todopoderoso? Lo puede ver en Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8. Apocalipsis capítulo 15, versículos 2 y 3. Y Apocalipsis capítulo 16, versículo 14. Jesucristo es todopoderoso. Amén. Jesucristo es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5. Tito Amén. 2, 13. Primera de Juan 5, 20. Amén. Gloria a Y Dios. Así también es. lo podemos también ver que Jesucristo es Dios también en San Juan capítulo 1, versículo 1. Y en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15 y 16 y 17. Que el verbo fue hecho carne. Amén. Así es. Jesucristo es Dios y es todopoderoso. Poderoso. Y Así cuando, verdad, hablamos de que Jesucristo es Jehová, es uno con el Padre. Amén. Está Jehová Padre y Jehová Hijo. Amén. Y el que hablaba con Moisés cara a cara era Jehová Hijo. Porque dice que Jehová hablaba cara a cara con Moisés. Pero sin embargo, Moisés no podía ver el rostro del Padre, Jehová Padre. Amén. Es que está Jehová Padre y Jehová Hijo. No lo mismo que seamos hechos un hijo de Dios a que Jesucristo sea el unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir? Que Él viene de la esencia del Padre. Amén. Así es. O sea, Dios en esencia es uno, pero hay tres personas diferentes separadas la una de la otra. Entonces, cuando hablamos aquí que Jehová será rey sobre toda la tierra, es de Jesucristo. Amén. Y en el Nuevo Testamento aparece la palabra Jesús. Amén. Yeshua, salvación. Amén. Amén. Así es. José, algo que en el pequeño paréntesis de la Trinidad, algo que aportar. Sí, bueno, la Trinidad es sencilla. La Trinidad es que hay un solo Dios manifestado en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay más. Es un solo Dios, Un solo y solo Dios. mediador entre Dios y los hombres. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él le dio a conocer, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, para que en Jesucristo, ¿verdad?, tenga toda la creación la preeminencia sobre Él, ¿verdad? Amén. A Él se le atribuye, a Jesucristo, ¿verdad?, la preeminencia sobre todo lo creado por remedio de Él. Y un testigo de Jehová te va a decir en Colosenses 1:15 que Él es el primogénito, ¿verdad?, el primer ser creado de toda la creación, porque el primogénito es el que nace primero o el primero sobre algo. Pero se le está atribuyendo a Jesucristo el primero, ¿verdad?, en tener toda la preeminencia sobre toda la creación que Él creó. Amén. Gloria a Dios. Y se le atribuye a Él, ¿verdad?, el primogénito, ¿verdad?, en tener toda la preeminencia, ¿verdad?, y todo el poder sobre todo lo creado por remedio de Él y para Él. Porque todo fue creado por remedio de Él. Y nada de lo que no fue creado, no fue creado. Todo lo Sí, que no es por vemos, medio de Él. todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho Él. Jesucristo ya estaba con el Padre antes de la fundación. San Juan capítulo 17, versículo 5. Bien, pues ahora Seguimos. volvemos en el asunto. Gloria Muy bien. a Dios. Estamos ahora en Daniel
capítulo 7, estamos avanzando. 7:15, leo yo, y luego José, ¿vale? Dice Daniel 7:15. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación. ¿Ha visto? La interpretación, José. Qué importante, hermano, es la interpretación, hermano. Claro. Y Daniel era un profeta. Claro. Un profeta hebreo de la cautividad, ¿verdad?, de Judá, que fue llevado a Babilonia, ¿verdad? Y dice que le hicieron acercarse para darle la interpretación de todas las cosas, ¿verdad? Y ahora seguimos leyendo. Daniel 7:17. Estas 4 grandes bestias le revelan ahora a Daniel. Ahora vamos a entrar ya en la interpretación de lo que hemos ido leyendo de Daniel capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 16, ¿verdad? Es todo un poquito, una introducción para explicar ahora la interpretación de todo. Amén. Y ya cuando ya leamos esto, los hermanos que nos están viendo van a poder entender a más profundidad lo que estábamos explicando, ¿verdad? Dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, ¿verdad? Que son los babilonios, los medios y los persas, Grecia y Roma. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, Israel, ¿vale? Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, ¿verdad? Que es el antiguo imperio romano. Dice que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, de delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Este cuerno es el anticristo y está viendo Daniel que hace guerra contra los santos y los vencía. ¿Verdad? ¿Quiénes son? La casa de Israel. Y si te vas, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, le dicen a Juan, el apóstol, en la isla de Patmos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Sí. Pues es lo mismo que ve Daniel. Amén. Lo único que como no estudiamos la Biblia en profundidad y en cabalidad, pues nos confundimos. Los santos que le muestran a Juan en la isla de Patmos, capítulo 13 y versículo 7, son los santos que le muestran a Daniel en el capítulo 7, versículo 21. Lo mismo. El cuerno, 1, es el anticristo. 2, hace guerra contra ellos, ¿dónde? En la tribulación. Amén. Gloria a Dios. Daniel 7, 21. Y veía yo que este cuerno, el anticristo, hacía guerra contra los santos, contra Israel, y lo vencía. Ahora entramos. Hasta que vino el anciano de días, o sea, ya el Padre le otorga a su Hijo Jesucristo su reinado y la majestad de juzgar sobre vivos y muertos, ¿verdad? Porque verdad que el Padre a nadie juzga, San Juan 5:22, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Y en Hechos capítulo 10, versículo 40 en adelante, dice que Jesucristo está puesto por juez de vivos y de muertos. Y en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice que él juzgará a los vivos y los muertos en su manifestación y en su reino. El único juez de vivos y muertos no es el Padre, es Jesucristo. Amén. Aquí vivimos personas diferentes, separadas la una de la otra, siendo una esencia en uno, en unidad. Bien, es como el cuerpo de Cristo, es uno en unidad. Amén. Pero somos muchos miembros dentro del cuerpo de Cristo. O sea que el Padre y Jesucristo no se separan. No. Están unidos. Así en esencia. Como tiene que estar la iglesia del Señor. Unida. Amén. Y una iglesia unida jamás será vencida. Bien, seguimos. Gloria a Dios. Gracias, José, por esa aportación. Seguimos ahora en el versículo 22. Hasta que vino un anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Entonces en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Versículo 9 y 10 dice que en el versículo 10 especialmente del capítulo 7 de Daniel, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y luego te vas conmigo a Daniel capítulo 7 versículo 22, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Qué pasa? Si hay un juez es porque va a haber un juicio, y si hay un juicio hay un juez. Entonces este juicio que somos santos y es para recibir un reinado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este juicio no es para condenación, este juicio es para que unos santos reciban un reino. Daniel capítulo 7, versículo 22, llegó el tiempo, vino el anciano de días, le entregó al Padre la dinastía, vino el Hijo, que es Jesucristo, el juez de vivos y de muertos, hace el juicio a su pueblo de Israel y ellos reciben el reino. Así. ¡Wow! Tremendo, Gloria a Dios, cómo se rompen las cadenas, hermano. Pero qué curioso, ¿no? Que el Padre le está hablando de un pueblo y de unos santos. Gloria a Dios. Y le está dando una profecía ¿a quién? A un pueblo. A un pueblo, a un pueblo. Y ese pueblo se llama el pueblo de Israel. O sea,
Claro, que en Daniel capítulo 7, José, versículo 10, hermano, dice que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y mucha gente interpreta que ese juez y ese juicio será con Apocalipsis 20, 11 al 15. Pero en el juicio de Apocalipsis 20, 11 al 15, ese juicio para los muertos y para que sea lanzado en el lago de fuego de azufre. Y este juicio en Apocalipsis, en Daniel capítulo 7, versículo 10 y Daniel capítulo 7, versículo 22, es a unos santos y es para que reciban un reino. Uno, amén. Aquí son santos y otros son muertos. Amén, así es. Tenemos que estudiar la palabra, yo creo, en más cabalidad. Uno, son los muertos, porque dice la Biblia que los muertos, que el Hades entregó los muertos. Entonces, el juicio de Apocalipsis 20, 11 al 15 es a unos muertos y son para ser lanzados, ¿verdad?, al lago de fuego y azufre. Y estos, ¿verdad?, son santos. No es lo mismo ser santo que ser un muerto. Amén. Y aquí es para recibir un reinado, ¿verdad? Y esto es al comienzo de Cristo en la tierra, porque Daniel capítulo 7, versículo 9, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y Apocalipsis 24, Juan dice, y yo vi tronos. Los 12 apóstoles del Cordero se van a sentar en tronos para juzgar a la casa de Israel, que es el mismo juicio que está viendo Daniel con Apocalipsis, ¿verdad? Los santos, que son la casa de Israel, pasan por la tribulación, los van decapitando, los ponen bajo el altar, y cuando termina la gran tribulación, ¿verdad?, viene el Señor, los que ya murieron decapitados resucitan, y los que quedaron vivos son transformados. Viene el Señor, separa las ovejas de los cabros, y hacen el juicio a la casa de Israel. Tremendo, tremendo, así es, Daniel, así es. Gloria a Dios. Hacer esa diferencia entre santos y muertos. Porque si tú lees Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, dice la Biblia, y el Hades entregó los muertos. Y esa resurrección es después de los 1000 años. Y esta, que está viendo Daniel, ¿verdad?, es para que reciban un reino, que unos santos. Daniel capítulo 7, versículo 22, dice la Biblia, hasta que vino el anciano de días, que es el Padre, ¿verdad?, y se le dio el juicio, ¿verdad?, ya se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Qué reino? El reinado milenial, la tierra en heredad para ellos. Salmos capítulo 135, versículo 2, dio la tierra en ellos en heredad a Israel su pueblo, a Israel su pueblo. Salmos capítulo 37, versículo 11, Salmos capítulo 37, versículo 29, la tierra en heredad a Israel su pueblo. Salmos 135, versículo 2. Amén. Todo está en la Biblia. Entonces, Daniel capítulo 12, versículos 12 y 13, y tú te levantas al fin para recibir tu heredad, ¿verdad? Y las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos te dan la tierra por heredad, que son la casa de Israel. Así es. Y vamos a ver una cosa también. Gloria a Dios. Vamos a ver que ellos conocían, tenían un conocimiento de lo que es ese reino que ellos estaban esperando. Amén. ¿Por qué? Porque ya ellos conocían de los profetas, de Daniel, y lo que se les había hablado de que el Señor iba a venir a reinar. Amén. Entonces, eso ellos tenían ese conocimiento, lo que se llama el pueblo de Israel. Por eso la profecía se le está dando al pueblo de Israel y no a la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor era un misterio y se abrió cuando el Señor muere y resucita, y lo que se abre es una dispensación de la gracia, y ahí entran tanto judíos como gentiles. Pero vamos a ver aquí en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? 1:9, a ver qué le preguntan los apóstoles del Señor al Señor, con un conocimiento que ya ellos tenían. ¿Qué le preguntan? Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurará el reino a Israel en este tiempo? ¿Qué le dice el Señor? Le dice, y le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, ellos le estaban preguntando de algo que ellos conocían. ¿Y quiénes reciben? Vamos entonces a Mateo 25. Mira, Mateo también tiene que recibir. Sí. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ahora me voy al Salmo capítulo 37, rápido, ¿vale? Salmos capítulo 37, versículo, ¿verdad? 11. Mira, dice Salmos 37, versículo 11. Dice la palabra del Señor. La palabra del Señor, Salmo 37, versículo 11. Dice la Biblia, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Tenemos que entender quiénes son estos mansos. San Mateo capítulo 5, versículo 5, que los mansos van a recibir la tierra por heredad. Amén. Salmos capítulo 37, versículo 11. Dice, pero los mansos van a recibir la heredad de la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmos 37, versículo 29. Seguimos leyendo. Dice la Biblia, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ahora me viene al Salmo 135, versículo 12, para poder aclarar quiénes son estos santos. Amén. Amén. Salmos 135, versículo 12. Dice la palabra del Señor, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Gloria sea el nombre del Señor. Mi alma te glorifica, Padre mío. Y Salmos 136, ¿verdad? Gloria a Dios.
Dice la Biblia, Salmo 136, versículo 21, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre su misericordia. La tierra de heredad de los mansos y los justos son para la nación de Israel. No tiene que ver una promesa que la iglesia tiene que coger para la casa de Israel. Hay promesas que son para Israel y otras promesas que son para la iglesia. Una promesa que es para la iglesia y no para el pueblo de Israel, físicamente hablando, son la boda del Cordero. Esa es para la iglesia. Y la tierra de heredad se la dio Dios para siempre a Israel. Y cuando hablamos que van a vivir sobre ella para siempre, está hablando en el tercer punto, ¿verdad?, traer la justicia perdurable. Cuando hablamos de perdurable es que dura siempre o que tiene mucha duración. Pero la duración de la tierra va a tener un término que son después de los 1000 años. Y ahí es cuando ya es destruida y desciende la nueva Jerusalén y los judíos siguen heredando otra tierra. Pero es calle de oro y mar de cristal. Muy bien, Daniel. Por favor, Daniel, véndeme por favor a Mateo. Amén. Mateo 25. Mateo 25. Sí, y léetelo del 31 Amén. al 32. Dice Mateo 25, 31 y 32. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿verdad?, en su venida, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, en el tercer templo. Dice la Biblia, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. O sea, Dios va a apartar su pueblo Israel, que son las ovejas, de todas las naciones, que son los cabritos. El 34 ahora, ¿qué dice ahí el 34? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, su pueblo Israel, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Su pueblo ¿Quiénes Israel. son los que heredan entonces el reino? Su pueblo Israel. Su pueblo Israel. No hay más. La iglesia viene con Cristo a reinar. Amén. Eso es otra cosa. Dios le dijo al vencedor de la iglesia, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad, ¿verdad?, para regir las naciones con vara. Amén. O sea, que la iglesia tiene, ¿verdad?, en la promesa de venir con Cristo al milenio a heredar a las naciones para gobernarlas. Pero Israel recibe la tierra por heredad. Amén. Esos son los mansos que lo hemos leído en Mateo 5:5, ¿verdad? Salmos capítulo 37, versículo 11, Salmos capítulo 37, versículo 29, Salmos 135, versículo 12 y Salmos 136, versículo 21. Es a Israel su pueblo. Bien, Amén. pues Gloria seguimos, José. Seguimos en Estamos, Daniel 7. Daniel capítulo 7, versículo... Estamos en el 22. No, hemos terminado el 23 ahora, José. Al 23, sí. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Será a futuro. A futuro. El cual será diferente de todos los otros reinos. Y toda la tierra, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. O sea, es lo que va a hacer el anticristo. Amén. En el tiempo que él reciba la autoridad. Y recordemos Amén. que cuando se manifieste el anticristo, los primeros 7 años, o sea, los últimos 7 años, perdona, se componen de dos mitades. La primera mitad es cuando él viene como un pacificador y confirma un pacto de paz y seguridad. Y ahí él no hace nada. Pero a la mitad de los 7 años es que él recibe la autoridad para actuar. Y aquí es cuando devora, trilla y quebranta a todos. Así Amén. es. Que Eso está es. en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, los últimos 3 años y medio es cuando él recibe la autoridad para actuar. Y los primeros 3 años y medio tiene a Israel engañado. Así Amén. es, por eso dice en el 21, y veía yo que este cuerno, hablando del anticristo, hacía guerra contra los santos. En la tribulación. A la mitad de la semana, que es ahí, recibe la autoridad, y el pueblo de Israel pasa por lo que se llama la angustia de Jacob, como dice Jeremías 37, Amén. ¿verdad? Ahí es cuando entonces La el angustia pueblo de de Jacob. Israel, ahí cuando dice que el cuerno hacía guerra contra los santos y lo vencía. Y lo vencía. Es el Amén. anticristo. Que es el anticristo. Que ya es cuando ahí en Daniel 7:21 recibió la autoridad, ¿verdad? Con Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, que van de la mano. Es un paralelo uno con el otro. Entonces, Amén. el que quiera entender Daniel tiene que comprender Apocalipsis. Porque el que quiera Así entender es. Apocalipsis tiene que comprender Daniel. Amén, Porque van de la así mano. es. Daniel es un profeta apocalíptico, amén, que nos habla de los últimos tiempos. Y estamos hablando de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y el antiguo imperio romano. Pero dos antes han surgido, ¿verdad? Y también han caído, que son Egipto y Asiria. Juntamente con Babilonia, ¿verdad? Medo-Persia y Grecia son 5. 5 han caído y uno es que es el antiguo imperio romano, que ahí sale el anticristo, el cuerno pequeño, Amén. ¿verdad? Que 10 reyes también salen juntamente con él y él quebranta, ¿verdad? De los 10 a 3. Gloria a Dios. Amén, así es, gloria a Dios, seguimos. En Daniel capítulo 7, versículo 24. El 24. Dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 derribará. O sea, estamos viendo, ¿verdad?, que él va a quebrantar a 3 de los 10. No sabemos quiénes son, no sabemos qué naciones son, pero sabemos que son 10 naciones poderosas, 10 reyes, ¿verdad?,
que pueden ser de Oriente y Occidente, salen de la Unión Europea, todo se está formando para, ¿verdad?, la manifestación del anticristo. Es decir, a mí lo que más me llama la atención, Iglesia del Cordero, es a Israel, su pueblo. Hace poco, hace unos días, estuvo, ¿verdad?, con la Franja de Gaza tirando, ¿verdad?, cohetes a Israel. Y si ves, los cohetes se devolvían. Los cohetes que lanzaban los palestinos, los árabes, se devolvían así. Se devolvían para ellos mismos. Eso te deja ver que la mano de Dios está a favor de su pueblo Israel. Amén. Que Dios pelea. Es que mira, la descendencia de Israel no puede ser destruida. Hay un texto que no recuerdo dónde queda, que dice que si la descendencia de Israel fuese destruida, es como ver que ya no hay ninguna estrella en el cielo. Eso es casi imposible de ver, ¿verdad? Son millares de estrellas. O sea, la descendencia de Israel, ¿verdad?, nunca podrá ser destruida, porque es la niña de los ojos de Dios. Es el pueblo escogido. Dice, tenemos que orar por Israel. Dice que oremos por la paz de Jerusalén. Tenemos que orar por su pueblo Israel. Dios ama, ¿verdad?, con amor eterno a Israel. Yo cuando veo a Israel, ¿verdad?, se me estremece el corazón de ver el amor de Dios a su pueblo Israel. Van con la kippah, con sus coletitas, y son ternura para Dios. Son su pueblo. Tenemos que amar a Israel. Amén, con todo el corazón. Amamos a Israel, ¿verdad? Que Dios bendiga a su pueblo Israel. Amén, porque de ellos viene la salvación. Amamos con el corazón a la nación de Israel, porque de ahí viene la salvación de los judíos. Y eso se nos olvida a muchos cristianos, ¿verdad? Tenemos que amar a Israel con todo el corazón. Israel es el pueblo escogido y único de todos los pueblos. Gloria y no tenemos que tener envidia, tenemos que gozarnos de que es el pueblo escogido y único. Gloria sea el nombre del Señor. Así es el pueblo especial que Dios escogió, ¿verdad? Y ahora entramos tú y yo, ¿verdad? Y de ambos pueblos ha hecho uno. Así pero es. Israel tiene promesas preciosas de Dios. Amén. Así es. Gloria a Dios. Bien, amamos con el corazón a la nación de Israel. Dice ahora Apocalipsis, Daniel, perdona, 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, hablando del anticristo en la tribulación. Y a los santos del Altísimo quebrantará, hablando el anticristo en el contexto a la casa de Israel en la tribulación. Dice, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. O sea, va a querer cambiar toda la ley de Dios y los tiempos, ¿verdad?, que están en su mano. En ese momento los va a querer cambiar. Querrá cambiar todo lo que se le venga a él, ¿verdad?, en su mente, en ese momento. Dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea, que cuando hablamos de tiempos, ¿verdad?, son años y... no, dice años, años, sí, dice, años, hasta tiempo, un año. Y tiempos, 2 años y medio tiempo, ¿verdad? Me he confundido. Y un tiempo es un año, y tiempos 2 años, y medio tiempo es medio año. O sea que él recibe la autoridad por 3 años y medio, que es el equivalente, ¿verdad?, a un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que va con Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, que él recibe la autoridad por 3 años y medio. Y cuando hablamos que un tiempo, ¿verdad?, y tiempos y medio tiempo son 1260 días, lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, y Israel, que era la mujer, huyó al desierto por 1260 días. Y luego te vas a Apocalipsis capítulo 12, versículo 14, y la mujer huyó al desierto por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, en Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad?, hace una entrelazada con Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Un tiempo, ¿verdad?, y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 3 años y medio o 1260 días. Gloria a Dios. Seguimos, volvemos a Daniel capítulo, ¿verdad?, 7, versículo 26, ¿verdad? Dice, pero se sentará el juez, que es Jesucristo, y le quitarán su dominio, ¿verdad?, para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y aquí en Daniel capítulo 7, versículo 27, dice la Biblia, Daniel capítulo 7, perdona, versículo 26, pero se sentará el juez. Y te vas conmigo ahora a Daniel capítulo 7, versículo 10, dice, y el juez se sentó. Daniel en el versículo 10 nos habla a presente, pero Daniel capítulo 7, versículo 26 nos habla a futuro. Es el juez. Cuando venga Cristo a la tierra, se sentará, se abrirán los libros y se dará el juicio a su pueblo Israel. Daniel capítulo 7, versículo 22. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Los santos no pueden recibir el reino hasta que no sean resucitados, ¿verdad?, y juzgados. Y si hay un juicio, hay un juez y se va a dar un juicio sobre un pueblo. Y terminamos con el versículo 28. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Terminamos lo que es la visión
¿verdad?, del versículo 1 del capítulo 7 al versículo 28, que nos hablan de los 4 últimos reinados: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el antiguo imperio romano. Y vemos aquí que cuando ya venga Cristo Jesús a la tierra, en Daniel capítulo 7, versículo 26, pero se sentará el juez, que es Jesucristo, y le quitarán su dominio. O sea que este juez es Jesucristo y le quita el dominio al anticristo. Pero la gente se ha confundido en el juez, que es Jesucristo, con este juicio que es, lo han atribuido que es para condenación. No. Y este juicio es para que se dé un juicio a unos santos y reciban el reinado milenial, ¿verdad? Entonces, Jesucristo está puesto por juez de vivos y de muertos. El juicio de Daniel, capítulo 7, versículo 22, es un juicio a un pueblo y para que reciban un reinado. Pero el juicio de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15, es para que sean lanzados en el lago de fuego y de azufre. ¿El juez es el mismo? Sí, pero el juicio es diferente. Así es. Uno es antes del otro, o sea que hay 1000 años de diferencia. Sí. Más o menos 1000 años de diferencia. Sí. Entonces, si tú vas a Daniel y das la interpretación de que este juez y estos santos son lanzados en el lago de fuego y azufre, te estás comiendo todo el reinado milenial. Y eso se llamaría una doctrina de demonios. Sí, señor. Así que, fuera de la palabra. José, pues, hermano, sí. No sé, yo ya, sí, pues... Sí, no, lo que quería era que aportar algo que cuando ya habla en el 26, ¿verdad? Que le dice, pero se sentará el juez Jesucristo, y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ya esto se cumple, si nos vamos a dar Apocalipsis 19 y leemos desde el 11 en adelante, ya ahí se cumple, ahí ya. se cumple todo. Ahí se cumple todo, ya, porque el Señor viene. Ya viene. Y le quitan el Señor, le quita el dominio a la bestia, que coge a la bestia, el falso profeta, y lo coge preso, luego lo lanza al lago de fuego, como ellos son los primeros que van a inaugurar el lago de fuego, amén, ¿verdad? Entonces ahí, cuando lo lanza, entonces se da el juicio a la casa de Israel. Amén. Amén. Ya ahí concluye, ya ellos reciben el reinado milenial, claro, reciben la tierra por heredad y entran a un reino milenial. Cuando se cumple el reino milenial, ahí, después de ahí, es que se va a cumplir el juicio del gran trono blanco, como habla el hermano Daniel. Amén. No tiene nada que ver ese juicio, cuando dice aquí que el juez se sienta, con el juicio de Apocalipsis 20, 11 al 15. Uno para condenación y otro para salvación. Amén, y hermanos. Amén. Y antes que la iglesia, ¿verdad?, sea juzgada, tiene que resucitar. ¿Verdad? Primeramente resucitamos o somos transformados para ir al tribunal de Cristo. Pues Israel, antes que reciba el reino, ¿qué hacen? Resucitan. Primeramente viene el Señor, resucitan, ¿verdad?, que le quitan el gobierno al anticristo, separa a su pueblo de las demás naciones, los juzgan y es cuando reciben el reino, según Daniel 7:22. Entonces vino la ciudadanía, se dio el juicio y ellos recibieron el reino. Con Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, que son los decapitados, que son la casa de Israel, que son los que decapitan. En la tribulación, ¿verdad?, viene el Señor, resucitan y reciben el reino. Sí, así es, Daniel. Ya yo creo que hemos terminado aquí. Sí. Daniel 7, ¿verdad? Hemos terminado ya. Lo que Daniel 7. Daniel 7, hermana y hermano. Pues para mí ha sido, José, de grande bendición. Amén, así es. Se quedó un poquito más rápido de lo normal, pero es que también date cuenta, hermano, que también es muy largo, ¿verdad?, el estudio, y pedimos disculpas, ¿verdad?, pero se entiende. Sí, se entiende. Que se entienda. Y bueno, dejadnos vuestro comentario, ¿verdad?, amén, en el estudio. ¿Qué opináis en cuanto al estudio? Si os ha gustado, ¿verdad? Dejad vuestro comentario. Nunca os olvidéis de suscribiros, ¿verdad?, al canal. Suscríbanse y dale a la campanita. Y el teléfono a contactar es 611 71 40 53. Recibimos solamente, ¿verdad?, lo que es vía WhatsApp, mensaje de vía WhatsApp. No cogemos ninguna llamada, solamente vía WhatsApp para poder contestar, ¿verdad?, todas vuestras necesidades. Pues bueno, hasta aquí hemos estudiado y hemos visto, ¿verdad?, este estudio tan hermoso de la palabra del Señor. Así que mis hermanos y mis hermanas reciban un fuerte y grande abrazo cordial allí a la distancia, ¿verdad?, donde os encontréis, en las esquinas del mundo donde os encontréis, y pues estemos orando unos por otros. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, y voy a dejar al hermano, como siempre, que se despida, ¿verdad?, para poder ya concluir el estudio. Amén, sí, Daniel, ya pronto también vamos a traer el estudio de las resurrecciones. Amén, pronto. Amén, pronto vamos a traer el estudio de las resurrecciones cuando el Señor nos ponga,
que demos el estudio de las resurrecciones, que es muy importante conocer lo que son las resurrecciones. ¿Saben? Ya vamos a traer. Vamos a estudios de todo tipo. Vamos a dar estudios de la guerra de Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39. Vamos a estar dando, si Dios quiere, también el estudio de la guerra de la confabulación, la resurrección de los muertos. Vamos a dar el Armagedón. Vamos a dar, ¿verdad?, la gran tribulación. Vamos a tocar todo lo que tiene que ver con la escatología bíblica y los tiempos proféticos a la luz de la Biblia. Vamos a estar dando estudios de todo tipo. Suscríbase. Amén. Porque va a ser de mucha bendición, mi querida hermana, que sigas estas enseñanzas, porque lastimosamente no todos ya hoy en día predican la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde, y dejamos al hermano que se despida. Bendiciones, hermano. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, pues ya hemos terminado, hemos concluido en este estudio de Daniel 7. Espero que sea de edificación para ustedes este estudio, ¿verdad? Que es muy edificante este estudio. Amén. Y nada, que Dios me lo guarde, que Dios me lo cuide, que Dios me lo bendiga grandemente a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas.